Hello, everyone, and welcome to this Medicine Festival online event. I'm honoured and delighted to be introducing Carmen Vicente, who joins us today from her home in Ecuador. I've actually been a student of Carmen's for a number of years, both for Vision Quest and in her School of Secrets. And as a member of the production team for Medicine Festival, it's extra special for me to have her join us today. Carmen is an exceptional and revered medicine woman who's been sharing Indigenous wisdom and traditions around the world for over 30 years. She has decades of experience working with the altar, the fire, the ancestors, the medicines, the Vision Quest, Sundance, Spirit Dance, and the School of Secrets. She does so many things. And with her presence and her words, she shares the inheritance that she learned from the secret practices of the women in her community. Anyone who has had the pleasure of joining Carmen at a ceremony, a ritual, or an online event will know that she offers profound insights along with a delicious sense of humor. And she weaves art, song, beauty through everything she does. And I'm really excited to hear her talk today about how art is sustenance for life. Carmita has students and communities across every continent, and she has traveled extensively and tirelessly to be with them and to bring her wisdom to the world. And last year, when COVID prevented her from traveling, she actually began offering online events and ceremonies as a way to continue to instruct and inspire the community that is now in every point of the earth. Actually, on July 10th, she's opening a new 13-month online program to which you are all invited. You can find out more at her website. I believe that the website will be shown on a banner at the bottom of the screen. You can also learn more about Carmen's work and read her bio on that website. So I encourage you to check it out. So without further ado, I'm going to hand over to Carmita and to Kina, who will be translating for her today. And enjoy the talk, everyone. Bien. Primero, gracias por esa introducción y ya recibí lo que estaba escrito, la invitación, ya entré a lo que están organizando ustedes y escuchar un festival de medicina. Un festival para las medicinas. Me dio una reacción de humor y también de reconocimiento que en este tiempo en el continente europeo para los demás continentes se esté celebrando, se esté comunicando, se esté entregando herramientas, conocimiento, reflexión a través de algo que se llama festival. Es decir, la fiesta que debe ser llevar el espíritu de la medicina, del humano, que viene desde el universo. Festival, o sea, me ha quedado resonando la palabra festival. Y solo esa palabra festival que está dedicado a muchas expresiones de la vida debería reconocerse, mejor dicho, reconocer todos este día. Me imagino que la palabra festival viene de fiesta y la fiesta es una de las acciones, una de las más naturales de distintas formas de vida en el universo. Los árboles hacen fiesta. Los animales hacen fiesta. Las aguas hacen fiesta. Los humanos hacemos festivales. Y llamar a la gente a un festival es volver al origen natural de la expresión de nosotros los humanos. Y desde ahí quiero compartir con ustedes qué sucede en un festival, que es la fiesta de la sanación.
reconozco y celebro que las comunidades, los distintos grupos o clanes de las ciudades están retornando a estas formas de juntarse para unir las expresiones que nos llega de todas partes y que las tomamos en las manos para compartirlas nuevamente. ¿Qué hace valiosa, qué hace grande, qué hace generosa a una comunidad? Mirar la necesidad del otro, que también es mi necesidad, y reconocer todos los valores que se expresan en la comunidad, darles el uso y el valor para la salud de la comunidad. Es por eso que en estos tiempos, aún en una ciudad grande o en una ciudad pequeña, están las distintas formas de sanarnos de lo que nos es difícil en estos tiempos. En estos tiempos, para hacerme entender, llamo arte a estas distintas maneras de sanar. Porque en estos tiempos, con las dificultades que nosotros ahora tenemos, realmente hay que ser artista de la planta, artista de la madera, artista de las flores, artista de las palabras, artista de los cantos, artista en la organización. Pienso que a través de estos festivales estamos retomando las formas organizativas para la salud de la comuna. Yo vivo en un país que todavía se toma las distintas expresiones o maneras naturales para la salud. Porque esa es también para estos tiempos la única que hay. A veces una palabra, una planta, un ramo de distintas plantas sobre el cuerpo de una persona, esté enferma o no esté enferma, va a salir transformada una persona que es limpiada por otra persona. Y estas formas ya están también compartidas en distintos lugares de la tierra. Entonces, el arte de los misterios de la naturaleza, tomado a través de la sabiduría de quien se siente sensible para aprender. Estamos en estos tiempos nos están llamando, nosotros también estamos llamando a estar juntos para de esta manera encontrar el conocimiento del uno y el conocimiento del otro. Y para esto, quien hace arte es quien realmente siente su corazón, que camina la geografía de su entendimiento. Cuando decimos el arte de cantar, el arte de acompañar a una mujer que está pariendo, el arte de trabajar con los niños, de trabajar con los ancianos, el arte tiene la virtud de que nace en uno y tiene que ser entregado a otro. Y siempre el arte para la salud siempre será colectivo, porque ha inspirado lo colectivo de la naturaleza. Y por eso la gente de los distintos pueblos que como yo vamos a las ciudades grandes, que vamos a los continentes grandes a compartir lo que sabemos, es porque estamos comprendiendo mutuamente el tiempo de la comunicación, el tiempo del encuentro. A través de estos encuentros se hace más grande el sentir común y sabemos lo que sucede
en Grecia. Yo espero que de Grecia saben qué sucede aquí en el Ecuador. Sabemos que en Norteamérica levantan un bastón y en la Sudamérica también se levanta un bastón. Y eso nos une, y ese arte original de sentir el poder que es necesario que todos los humanos podamos sentirlo en la frecuencia de las 4 direcciones. Entonces, comprender que lo que vamos generando en ser intérpretes del arte antiguo a nuestro arte presente va a ser medicina para todos, no solamente para los humanos. Cuando he estado en un festival, he visto distintas expresiones. Hay comida, hay ropa, hay música, hay sanación de muchos de mis colegas, pero lo más grandioso que sucede es la vibración que está generándose cuando un grupo humano se une con un propósito común. Y esa vibración es arte de salud. Y por eso es muy importante que cada uno de nosotros, cada uno de todos los que estamos en esta vibración, hacer descender la generosidad total hacia la tierra. Y eso también en mi entendimiento se llama arte del espíritu de cada uno de nosotros. Cuando nos despojamos de todos los juicios, de todas las miradas que nos distraen y decimos, quiero ser contigo, Madre Tierra, el apoyo a todos los que necesitan. Y eso puede suceder en todos los espacios, pero es muy especial cuando se está sucediendo una vibración conjunta de un grupo humano. Y solo ese poder especial puede hacer la vibración de que pueda llegar salud a cada uno que lo necesitamos. ¿Y esto cómo es en lo cotidiano? En nuestro día a día, siempre hay un momento que uno descansa, aun cuando tenga mucho peso en la espalda. ¿Cuándo pedimos ayuda? No sabemos cuándo vamos a pedir ayuda, pero todos los días hay un momento que pedimos la ayuda, consciente o inconscientemente. Respiramos profundo, movemos nuestro cuerpo, sentimos nuestro corazón y nos sentimos seguros sobre la Madre Tierra. Y ahí es cuando estamos elevando y reconociendo naturalmente el alto valor de lo que sostiene nuestra vida. El valor de la tierra, el valor del fuego, el valor del agua, el valor del aire. Por estos 4 valores, los humanos en la tierra hemos hecho arte infinito, infinito. Cuando el agua no ha querido llegar a tiempo a la tierra, entonces han empezado los danzantes, los cantantes, los que pintan, los que siembran a hacer arte del espíritu para elevar el pedido y que se cumpla para la tierra. Los niños, todos elevamos y le decimos al agua, te necesitamos. Y el agua no nos olvida porque sabe que ella está en nosotros. De esta manera, igual cuando el sol a veces no ha querido calentar en el tiempo que nosotros queremos. Volvemos a mirar la tierra y sabemos que ella está haciendo el llamado al sol.
Y si el sol no obedece a la tierra, no tendríamos una flor que se abre. Y si el sol no obedece a la tierra, no tendríamos un árbol para hacer un fuego. Y si el sol no le obedece a la tierra, cuando ella quiere que sus hijos bailen, no existirían las danzas del sol. Y es así como nosotros nos unimos a la tierra para estar despiertos cuando la luna está despierta. Entonces, este relacionamiento de los 4 valores que sostienen nuestra existencia son So el origen que nos inspira. to do art. De esta manera, siempre volvemos al sentir de todos los días, de decir, te ofrezco mi pensamiento, te ofrezco mi propósito de hoy a estos 4 elementos. Y esta es la invitación para todos. Y esta es mi plegaria este día en este festival. Esta noche, donde quiera, como sea que esté cada uno en su tiempo, de no olvidar cuando bailamos, cuando cantamos, cuando estamos sembrando, cuando estamos comiendo, que esto es un tributo a los 4 elementos que sostienen nuestra vida. Hay muchas definiciones de arte, y es una palabra nueva. Pero yo la usamos mucho. Pero ¿cómo era antes? Antes de que haya esta definición, antes era que quién sabía tejer, quién sabía cocinar, quién sabía sembrar. Pido la comprensión y concentración con esto que me pasó aquí con la conexión. Y gracias por no desconcentrarse. Ya, estaba diciéndoles que el qué hacer de los humanos, el qué hacer dentro de los calendarios, el qué hacer en la actividad pequeña, en la actividad grande, eso que hacemos los humanos siempre tiene el propósito del bien común, que es la salud. Y mi invitación hoy es que qué bueno que se pueda seguir practicando esta integralidad de juntar distintas expresiones ante las dificultades que tenemos. Que esto que estamos viviendo es una interrupción, la interrupción de la salud. Es como ahorita tuvimos una interrupción con la conexión de internet y yo me puse nerviosa, me puse a buscar cómo mejorar, porque tengo que cumplir con la invitación, porque tengo que atender esta invitación, atender que estoy con ustedes, que estamos para algo. Entonces, esta interrupción que hemos tenido de la salud, que ha interrumpido nuestra frecuencia de poder, de vivir. Hemos sido interrumpidos. Y yo me imagino qué haría ahorita si esto sucedía hace 60 años, ¿qué haría mi comunidad? Mi comunidad hubiese llamado a todos y hubiese dicho, bueno, hay que juntar los saberes o conocimientos, el conocimiento de todos, no solamente como está sucediendo ahora. Estamos reclamando a los científicos, estamos reclamando a los médicos, a los estados. ¿Qué pasa con nuestra salud ahora?
¿Cuál ha sido el llamado a los artistas, a los sembradores, a los antropólogos, a los sociólogos, a los luthiers, llamados a hacerse cargo de lo que le está sucediendo a la comunidad? Si nosotros supiéramos qué es la comunidad, ningún niño se iba a quedar encerrado en su hogar para aprender solo, para estar solo con su proceso de educación. Esto nos certifica que estamos una comunidad humana que no está alerta. No estamos atentos todos, porque ¿qué pasa si hay una interrupción de luz? ¿Qué pasa si hay una interrupción de agua? ¿Qué pasa si hay la interrupción de la instrucción de los niños, de los adolescentes, de los adultos? Para eso tenemos que estar atentos. Y sobre una enfermedad que puede estar así vigente, no se aumente otra. Hemos tenido ahora esta pandemia por un virus que tiene un nombre. Pero cuando esto se estabilice, cuando ya sea en nuestro cuerpo este virus y ya nadie le tengamos susto, habrá que sanar sobre todo la mente y el corazón de los niños que han sido encerrados, de los jóvenes que han sido encerrados y no ha habido una alternativa común de quién se hace cargo de ese proceso. Viene esta emergencia y el susto nos ha cerrado más. No, esto es el tiempo común. Una emergencia como la que vivimos no nos puede dejar solos en nuestra cueva de cemento. Realmente tiene que sucederse la interrelación y decir, ¿cómo hacemos con esto que está? ¿Cómo va a ser nuestra acción ahora? Por eso celebro que haya estas iniciativas, que haya estas invitaciones, que haya estos acontecimientos que están haciendo ustedes. No estamos desafiando, estamos comprendiendo. Estamos comprendiendo el tiempo que estamos viviendo y por eso nos estamos llamando los unos a los otros. El arte de la salud no es responsabilidad de un médico, es una responsabilidad de toda la comunidad. Y sobre todo es arte porque tenemos que verlo antes. Tenemos que ver antes qué estamos comiendo, de qué nos estamos vistiendo, cómo estoy mirando, cómo estoy hablando. Esto somos el humano. El humano obedece, por eso el humano siembra y el humano cosecha y luego comparte. Porque toda expresión del humano necesita un espacio fértil donde pueda sembrar sus propósitos, sus ideas, donde pueda sembrar todo lo que él ha recibido de las relaciones. Y de esa manera nosotros estamos en una relación perpetua con todo el curso de la naturaleza, con todo el movimiento que trae el humano que viene cobijado de la experiencia natural. Sería muy hermoso que un día podamos decir, no necesitamos medicinas, porque todos hemos estado en el trabajo previo para el bienestar, para tener una salud que pueda estar preparada para toda eventualidad. Y
Esto nos está llevando a volver a mirar cómo vamos a hacer ahora nuestros pasos, cómo vamos a hacer la nueva comunidad. Y si hay gente preparada, ustedes mismos que están organizando esto ya son el pueblo preparado. Preparado en la sensibilidad y el reconocimiento de qué herramientas necesitamos ahora para sanar no solamente el estado de salud, sino para sanar las dificultades que tenemos en este momento. Conozco en distintos lugares de la tierra muchos grupos humanos que están preparados ya, que son la alternativa de sanación para estos tiempos. Y desde ahí no olvidar o siempre recordar que todo conocimiento se elevó con la paciencia de descubrir una planta, una raíz, de leer una piedra. En esa paciencia está la herencia que la tenemos aún en este tiempo. Sí, es la herencia que tenemos de quién es el descubridor de lo que va a hacer bien al otro. El que descubrió la planta, el que descubrió la piedra de sanación, el que encuentra la palabra para la poesía, el que descubre el ritmo musical, quienes llegan y bailan a un lugar, quien ayuda a nacer a los niños, quien ayuda a bien ascender a los que se van a las estrellas. Todo ese conocimiento ya está abierto, ya está extendido, está para nosotros, está para poner en equilibrio de salud. Y esa es mi colaboración, invitación a ustedes, que podemos, inclusive a través de estas formas de comunicación, podemos acercar cada uno su experiencia para poder expandirla. Les estoy hablando yo desde mi práctica y formación, que es el chamanismo. Y estas maneras distintas de chamanismo sobre la tierra están vitales, están compartidas, las hemos compartido y simplemente decimos que el arte nos ayude para llevar todo este conocimiento con responsabilidad. Ahora en estos tiempos vamos a tomar lo más cercano para la vida. Pero si hay algo que penetra, que viaja, que entra en toda la célula cósmica, es la práctica del chamanismo, de los distintos chamanismos. Y por eso invito a ustedes a juntar los conocimientos, a juntar la responsabilidad que tenemos, sin que sea un peso, sino que sea el honor de los elementos. Como el fuego puedo viajar, como el agua puedo viajar, como el aire puedo viajar, con ellos mismo vuelvo al centro de la tierra. Y entre todos nosotros lo vamos a hacer, que sea poder nuestra visión de que la salud se haga en este momento histórico para todos. Todos estamos en la misma situación. Aun cuando haya lugares que hay mejores posibilidades, que la gente tiene solucionado su emergencia de este momento. Hay lugares que no está solucionado.
y va a demorar mucho tiempo para entrar en una secuencia que seamos apoyo. Pero ahora como nunca, la dirección que está en dificultad afectará en lo inmediato a la dirección que está en mejor tiempo. ¿Cómo está el calor ahorita en el norte de las Américas? Ahorita en los Andes estamos con una ola de frío. Hay un efecto inmediato para todos. La tierra es pequeña. Ya se tendrá que quitar del diccionario eso de que en unos lugares tienen bienestar y en otros malestar. La balanza tiene que equilibrarse. Si no, siempre habrá que unos estamos al susto de qué es lo que pasa con los otros. Nadie vamos a dormir tranquilos en la tierra si sabemos que hay una cantidad de formas de vida que pasa serias dificultades. Me refiero al árbol, a la flor, la tierra, el agua y el humano. No estoy diciendo que los que tienen más envíen a los que tienen menos, sino cuál es la dosis para que se haga la salud. A una persona no le pueden poner de una sola 2 dosis de vacuna. Una persona no puede tomarse 4 pastillas para el dolor de cabeza de un solo tiempo. Entonces, sí tiene que comprender que la familia que son 3 y tienen 5 carros, es antinatural. Va a hacer daño. Ese es el desequilibrio. Y a veces no nos damos cuenta poquito a poco en la copia de lo que nos hace mal. Si miramos al árbol, si miramos a la tierra, si hay más agua en la lluvia, un árbol no se coge porque hay más. No, cuando tiene lo suficiente deja que se vaya el agua. No bebe más porque haya más. Y eso es este tiempo. Lo justo y necesario para mi vida, para la vida del árbol, para la vida de la montaña. Y quien se llame artista no está huérfano de su corazón y talento. Entonces, para hacer arte de la salud, para hacer arte para el otro, tenemos que saber que tenemos un corazón vital. Y nadie somos huérfanos de talento. Que siempre acompaña a ustedes el talento, la bondad para toda intimidad de relación creativa para la salud a la tierra. Agradecida de sentirlos y saber que podemos hacerlo. Y celebración para todos. Celebration for everyone. Buenas danzas, buenos cantos, buenas limpias, buena convocatoria a las medicinas que nos eleven a la salud para descender a la tierra a su poder. Wow, Carmen, thank you so much. Sorry, I'm in the dark now that the sun has gone down here in Berlin. That was absolutely beautiful, and just there was so much in there. I don't even know how to do it justice in this little outro, but I really appreciated that reminder that you gave us that life is art and life is a prayer, and that when we gather, we create art and we create prayer, and we have that opportunity to create healing together. And I also really appreciate that, as always, your words are a call to action and a reminder for us to go out into this world and to do wonderful things and to create beauty where we go and create that healing in our communities. So thank you so much for everything that you've shared with us today. I want to remind everyone that Carmen is actually starting a 13-month online program. It starts on the 10th of July, and you can go to her website. You can see the link for her website there, and you can go and sign up and learn more about it. And so you'll have the opportunity to share in all of the words that Carmen has and her wisdom. She has,
I've heard her speak on so many topics, and she's really has so much to offer. So I encourage you to all go and check that out. And of course, as well, we have Medicine Festival, as Carmen has also been talking about. And at the moment, Medicine Festival, the tickets are sold out, but we're really hoping that we'll be able to release more tickets on the 19th of July. Of course, as you all know, things depend on how the different announcements go. But if you go to the website, you can actually put your name down and go on the waiting list. And then you will get a notification if more tickets become available. So once again, thank you so much, Carmita, for your time today and for sharing your words. Ya, con gusto yo. Gracias a todos. Gracias, Carmita.